Buenas tardes, continuamos nuestro estudio de Filipenses 3. Ya estamos cerrando el capítulo, probablemente lo terminemos hoy, si no es que la próxima semana. Nos quedamos en el versículo 15 que dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pues el apóstol Pablo estaba mencionando esto o dio estas palabras precisamente para señalar su convicción de siempre seguir progresando, siempre seguir esforzándose a conocer más y más del Señor Jesús. Esa es la idea del apóstol Pablo. No es que lo que ya hizo pues no significa nada, sino que más bien lo que ya hizo se queda ahí y él quiere seguir haciendo más, progresando, esforzándose, alcanzando a más personas. Y esto para poder conocer más y más a Cristo. Es una convicción muy interesante, una convicción muy valiosa, muy buena para aprender. Pues en el cristianismo no tenemos formalmente metas, es decir, no tenemos un mapa claro de si yo hago esto, ¿qué voy a ganar? Si yo hago aquello, ¿qué voy a conseguir? ¿Por qué debo perseverar? Y digo también en parte se da esta claridad por el hecho de que no perdemos la salvación. El creyente, si es verdadero creyente, si tiene el Espíritu Santo, no importa ya más adelante que haga, no pierde la salvación. Claro, es necesario el perseverar, el cambiar, el mejorar, el ser transformado, pues existen consecuencias, como por ejemplo el seguir pecando. Existen consecuencias si el creyente sigue pecando. Pero dejando eso de lado, en realidad no vemos hasta dónde tengo que llegar, cómo tengo que llegar. Es cierto, nuestra meta es ser como Cristo Jesús, pero vamos a llegar, vamos a ser. Más bien se trata de qué tanto nos parecemos a Él. Y eso es, en realidad no es que seremos juzgados por que no me parecía a Cristo, sino la idea es esforzarme, llegar lo más posible a parecerme a Cristo. Diría yo, lo único que tenemos perdón, como claro en cuanto a nuestro juicio es los talentos que tenemos. Dios ha puesto talentos en nosotros, nos ha dado talentos y es en base a esos talentos que seremos juzgados. Es decir, lo que Dios me ha dado por hacer, lo hice, lo he cumplido. Y si no he cumplido, entonces ahí sí vienen cuestiones del juicio, en donde pues vemos el juicio precisamente cuando regresa el Señor de estos obreros a pedir cuenta de lo que le corresponde a él. Entonces recordemos las sentencias que da este Señor, ¿no? A los que cumplieron, a los que hicieron y multiplicaron sus talentos, les dice, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero, ¿qué le dice al otro siervo que solamente enterró su talento? Le dice, mal siervo, ¿no? Entonces ese es el juicio. Eso es lo más claro que podemos ver. Pero de ahí en adelante, en realidad no sabemos qué tanto debemos orar, no sabemos qué tanto debemos ayunar, no sabemos qué tanto debemos leer la Biblia, solamente tenemos que seguir haciéndolo. Y lo más claro que tenemos es parecernos a Cristo, pero no es que seamos juzgados por eso, por no llegar a esa meta. Eh, en realidad no, solamente la idea es que nos parezcamos cada vez más y más a Cristo. Entonces, por eso la convicción es muy importante, la convicción de no quedarme conforme, no conformarme con lo que ya tengo y lo que ya soy, como ya esto es, sino seguir adelante, aprendiendo más, conociendo más, esforzándose más, esforzándome más y dejando más, como dijo Juan el Bautista, no es necesario que él crezca y que yo mengüe, dejando yo más mi vida y dejando que Cristo crezca más y más en mi vida, en mi ser. Básicamente esa es la convicción mejor, más concreta, mm, más dichosa. Recordemos que también son las actitudes del Señor. Les recomiendo revisar capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipsis, en donde están los mensajes a las iglesias y la forma de tratar del Señor. Vean, así es Dios, como Él señala, recuerda
acepta, recibe y se agrada con el trabajo hecho por nosotros, pero al mismo tiempo señala esto está mal, esto está incorrecto, esto no está bien, que es básicamente la misma historia con Job. A Job, Dios dice de Job delante de Satanás, no hay nadie en la tierra como él. Has considerado a mi siervo Job, ¿no? Esa introducción es muy importante. Pero al mismo tiempo Dios estaba utilizando, y esto ya es al final de todo el libro, Dios estaba utilizando todos estos males para seguir perfeccionando a Job. Entonces, nosotros como creyentes estamos en un constante perfeccionarnos. No es la actitud de Dios el decirnos que tenemos errores o que estamos incompletos o que no le agradamos, ¿no? Más bien le agradamos, le agrada nuestro esfuerzo, le agrada nuestra lucha, le agrada lo que le demos, Él lo multiplica, lo que le demos es parte precisamente de la enseñanza en estas multiplicaciones que hizo Jesús, como de unos cuantos panes y peces va a alimentar a una gran multitud y todavía quedó de sobra. Entonces, Dios se glorifica, se exalta a sí mismo en lo que le demos, sea poco, que por lo general es, pero Él lo multiplica para que se convierta en algo mucho mayor. Pero ¿qué pasa? Que nos conformamos, nos quedamos eh, pasivos, ya no tenemos más intención, ya no tenemos más deseo, ya no queremos llegar más, nos quedamos conforme con lo que tenemos. Eh, Más o menos es la misma historia. Me viene a mi mente ahorita el ejemplo de los israelitas cuando entraron a la tierra prometida y tuvieron las conquistas y todas las manifestaciones gloriosas mientras estaba ahí Josué. Y cómo Josué repartió la tierra y todo lo demás. Pero ¿qué sucede? Ya después viene el libro de jueces. Y en el libro de jueces encontramos a los israelitas básicamente huyendo de los cananeos, de las tribus que ellos no supieron acabar y tomar sus posesiones, les tuvieron miedo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiero decir? Estaban en la tierra prometida, ya estaban en la tierra prometida, pero en ese momento estaban huyendo y se les manifiesta el ángel de Jehová y precisamente pues los acusa. Es que ustedes no fueron, es que ustedes ya no quisieron más, ustedes ya no quisieron completar el trabajo. Y entonces muchas veces nosotros somos así, nosotros empezamos el trabajo, nos esforzamos, queremos seguir, pero en realidad no queremos terminarlo o no sabemos en dónde termina. Y está bien no saber en dónde termina. Y en parte estos son cuestiones de los misterios de Dios y muchas veces estos misterios Dios se los guarda, Dios no nos lo muestra porque sabe que vienen problemas y conflictos. Con Pablo le reveló que iba a ser arrestado y que tendría varios conflictos, bastantes conflictos a causa de ese arresto. Pero claro, era Pablo, él estaba preparado y recibía la voz del Señor y sabía que Dios solamente lo estaba preparando, o sea, le estaba diciendo, sé fuerte, vienen cosas difíciles, pero lo necesito para que mi palabra llegue a estas personas. Incluso, pues, la tradición bien podría decir que la misma carta a los romanos llegó a las manos del emperador. Pero esas son otras cuestiones. El punto es que como creyentes no debemos conformarnos con lo que ya tenemos y con lo que ya somos, con lo que ya hemos logrado. Es mejor la actitud del creyente de seguir esforzándose, creciendo y desarrollándose cada vez más. Es más o menos la idea de que en esta tierra estamos como en una especie de escuela, en una especie de colegio, estamos aprendiendo y esa es la razón por la cual estamos en esta tierra. Es decir, capítulo 17 de Hechos indica el apóstol Pablo en ese su gran mensaje en el Areópago que el hombre ha recibido este poco de tiempo para encontrarse con Dios. Esa es su vida, literalmente. Eso es en lo que consiste su vida. El hombre irá palpando, buscando a Dios. El punto es que Dios le ha dado ese poco de tiempo para que lo encuentre. Ahora nosotros ya encontramos a Dios. Nosotros ya tenemos a Dios. Bueno, entonces, ¿de qué se trata nuestra vida en adelante hasta que sea nuestro llamado hacia la eternidad? De lo que trata es de perseverar y esforzarnos por ser más y más como Cristo. Eso es.
Y entonces, ¿en qué momento yo ya estoy listo o en qué momento yo ya no voy a crecer más o en qué momento se cumple el plan de Dios para mi vida? Bueno, cuando ya sea mi amado, cuando Dios me llame a la eternidad. Mientras tanto que estoy en esta tierra, el propósito de Dios para mi vida y para nuestras vidas como creyentes es que sigamos aprendiendo y creciendo y pareciéndonos más, cambiando de forma, siendo transformados por el Espíritu Santo, pareciéndonos más al Hijo de Dios. Lo menciona Pablo en Romanos, lo menciona Pablo en 2 de Corintios, ya hemos visto todos esos pasajes. Entonces, ¿cuál es mi convicción? Pues yo no me estoy formando como Cristo. Es Dios quien me forma a mí. Es Dios quien forma a su Hijo en mí. Entonces, ¿qué es lo que Él necesita de mí? Esa actitud, esa convicción. No quedarme en el conformismo de quien soy ahora, sino seguir adelante, esforzándome por convertirme más en el Hijo de Dios. No soy yo quien me convierte, no soy yo quien me transforma, es el Espíritu Santo que está en mí quien me está transformando. ¿Cómo? No lo sé. ¿De qué forma? No lo sé. ¿En cuánto tiempo se va a llevar? No lo sé. Yo no sé lo que está haciendo el Espíritu Santo, solamente veré entonces las consecuencias, cómo iré pareciéndome cada vez más y más al Hijo de Dios. Pablo lo menciona en 2 de Corintios, ya decía, pero es el capítulo 3. Y también lo menciona el capítulo 8 de Romanos. Así como hay muchos otros pasajes, también lo vamos a ver en Efesios de una forma mucho más contundente y como todos como iglesia estamos en ese mismo crecimiento. Ese es el propósito de la iglesia. Muy importante, pues es un propósito que se ha perdido, pero eso lo vamos a ver cuando veamos Efesios. Entonces, esta convicción es la importante, esta convicción es la necesaria, esta convicción es la que debemos seguir todos. No sabemos el plan, no conocemos el camino, no sabemos cuál es todo el propósito de Dios para mi vida, pero yo simplemente estoy constantemente entregándome a esa transformación, a ese cambio. Em, entonces pasamos al versículo 16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Para Pablo era muy importante la unidad de los creyentes. Claro, esta unidad de los creyentes se da a causa de la doctrina, empezando por la doctrina de la salvación, la doctrina de que es el Hijo de Dios en su sangre, que nosotros recibimos salvación gratuita y perfecta. Y ciertamente cuando se empiezan a apartar de esta doctrina, entonces ya no tenemos unidad con quien quiera que sea. De hecho, Pablo lo va a mencionar más acá. Ya no hay unidad con estos. Vimos al principio de este capítulo cómo Pablo les llama malos obreros y es de ellos o es a causa de ellos que empieza a escribir este capítulo. Claro, hemos visto muchas evidencias y cosas muy importantes en este capítulo, pero que no se nos olvide el contexto del capítulo es que Pablo está advirtiendo a los filipenses de que es posible que vengan siempre estos malos obreros, estos que son los judaizantes, falsos cristianos que son que quieren judaizar a los gentiles o judaizantes. Esa es la idea. Cuando hablamos del judaísmo es muy importante que no tenerlo en similar forma como judíos. Judíos es el gentilicio, judaizante o judaizar tiene que ver con la religión que formaron los judíos, que no es la religión de seguir la ley, es muy importante. La religión judaizante todavía existe, los judíos del tiempo de Jesús ya no existen. Los judíos actuales tienen mucha mezcla, tienen muchos añadidos de sangre, ya no existe esta situación de mantener la sangre, la herencia y todo lo demás. Algunos dicen que sí, no, no es cierto. Eso ya no se da. Los judíos puros, puros, puros del tiempo de Jesús ya no se dan más. Entonces, ahora en lo que se aferran sobre todas las cosas es en el judaísmo. El judaísmo es la religión. El judaísmo es la religión en donde sí, supuestamente ahí está la Torá, o sea, todo lo que tiene que ver con la ley de Moisés, pero también está el Talmud y otros libros cabalísticos, místicos,
esotéricos que no tienen nada que ver con Moisés, que no tienen nada que ver con la ley del Señor. Y ciertamente no tienen nada que ver con los propósitos del Señor. Entonces la ley judaizante continúa. Y en estos tiempos el apóstol Pablo todavía está luchando contra estas cosas. Bien se puede decir que eran los enemigos propiamente de Pablo en ese tiempo. Y Pablo, mucho de lo que habló era en contra de todas estas falsedades. Lo vemos en Gálatas, lo vemos en Romanos. Y aquí lo estamos viendo, por supuesto, también. Y digo que no se nos olvide el trasfondo porque más adelante Pablo lo va a mencionar en otros versículos. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Pablo entonces les está diciendo, traten de tener la misma convicción que yo tengo. Es por eso que Pablo está escribiendo todo esto. Tengan la misma convicción. La convicción de seguir creciendo, mejorar. Yo he avanzado bastante, bueno, siga avanzando. Yo ya he leído varias veces la Biblia, sígala leyendo. Yo ya oro bastante, siga orando. Y de todas maneras estamos en este camino de ir mejorando, que no lo construimos nosotros, es el Señor quien lo va construyendo en nosotros, más exactamente por el Espíritu Santo que está en nosotros, que está formando a Cristo en nosotros. Y ese es el camino que tenemos que seguir. Y por supuesto, nosotros no formamos ese camino, nosotros no decidimos sobre ese camino. Es Dios quien sabe qué quitar, qué poner, qué cortar, qué pulir, etcétera. En nosotros, en nuestro carácter. Él está cambiando nuestra mente, nuestros deseos, nuestras intenciones, nuestros propósitos. Está haciendo cambios en mi temor, en mis dudas, en mi maldad, en lo que sea de mi alma, de mi corazón y de mis pensamientos. Entonces, el creyente no puede sentirse satisfecho a no ser que diga, bueno, yo ya me parezco a Cristo, ¿no? Pero eso sería más bien una cuestión de soberbia. Vemos al mismo Pablo como dice, no digo que yo sea perfecto ni que ya he llegado, pero más adelante dice, los que somos perfectos seamos así. Pablo es muy humilde. Pablo ha llegado a un nivel muy alto de espiritualidad, de parecerse mucho a Cristo, de rendirse mucho a Él y de rendirse mucho al servicio hacia los demás. Pero el mismo Pablo dice, sí he llegado a un nivel de perfección, hay muchas cosas buenas en mí, pero en realidad yo sigo adelante, yo sigo esforzándome. Lo que hice ha sido por la gracia de Dios, pero no estoy conforme con eso. Mientras esté en esta vida, yo sigo trabajando. Y eso al final también ayuda mucho para evitar las depresiones, para evitar los problemas de ajuste mental o que se puedan dar, por así decirlo. Ya no tengo objetivo, ya no tengo propósito. Bueno, como creyente tiene objetivo y el propósito de parecerse más y más a Cristo, de revelar más y más a Cristo. Y no solamente es un propósito, sino también es una misión y es un objetivo posible para cada creyente. ¿Por qué digo es un objetivo posible? Porque todos tenemos el Espíritu Santo. Los creyentes tenemos el Espíritu Santo. Y entonces es Él quien nos ayuda en todas nuestras debilidades. Es Él quien está formando a Cristo y nos está transformando a nosotros a la imagen de Cristo, a la forma de Cristo, a la manera de Cristo. Entonces, ¿el objetivo, la meta, es posible? Sí, sí es posible. Y seré juzgado por no llegar. Ese es lo que decía al principio. No existe formalmente un castigo o un señalamiento. No llegaste a ser como yo, que el Señor vaya a decir eso. Creo que de hecho esa es la razón por la cual Pablo, si lo vimos en los versículos anteriores, compara como una carrera. Dice que prosigo a la meta, versículo 14, ya lo vimos la semana pasada, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué está haciendo ahí? Está usando el símbolo de una carrera. Y el símbolo de una carrera, no hay, el punto es que no hay castigo. Digamos, quien no llega a la meta, su castigo es no llegar a la meta. Su castigo es que no obtiene el premio. Su castigo es que no obtiene la recompensa, por así decirlo. Pero no es un castigo. No es un castigo de prisión, no es un castigo de muerte, no es un castigo de dolor. Pues Pablo está comparando esto como las competencias de aquel tiempo con los romanos, ¿no? Entonces, Pablo
no está hablando en un sentido de que si yo no llego a ser como Jesús, entonces me voy al infierno. No existe eso, sino que lo compara con el símbolo de una carrera. ¿A causa de qué? A causa de que va a llegar el que quiera llegar, va a obtener el premio el que quiere esforzarse, va a ganar y va a obtener la recompensa, el honor, la dicha, quien quiera esforzarse en llegar. Y quien no quiso esforzarse, simplemente no va a obtener el premio, no va a obtener la recompensa. Que no estamos hablando de la salvación, como ya lo he aclarado bastante a lo largo de todos estos pasajes. Pablo no está hablando de la salvación, sino está hablando de una recompensa. Por eso dice el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, Dios nos da la salvación por recibir a su Hijo Jesucristo, pero tiene recompensa. Y es lo que llamamos también galardones, ¿no? Em, es la recompensa por esforzarnos a parecernos más y más a Cristo. ¿Y cuáles son los galardones? Pues ya al final no lo sabemos, solamente sabemos que hay premio, pues lo menciona aquí Pablo claramente, versículo 14, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y depende de cada creyente si quiere esforzarse en obtener eso o no quiere el premio. Ese es el punto. A veces tal vez lo vemos, no sé, cada quien es diferente, ¿no? Pero a veces vemos cómo hay muchos cristianos que o tal vez no muchos, que se esfuerzan y hay muchos cristianos que no se esfuerzan. Los que no se esfuerzan son salvos, pues bien, podemos decir que sí, está bien, sí, son salvos, pero es que no es solamente la salvación, es que cómo será su eternidad. Y en el cómo será su eternidad, ahí es donde viene el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y entonces Pablo nos expone que este supremo llamamiento es conocer a Cristo completamente. ¿Puede esto tener que ver con el modo como seamos resucitados? Puede ser. Sí creo definitivamente que tendrá que ver con nuestra posición en el reino celestial. Conforme más nos sometimos a Cristo, conforme más entregamos a Cristo, Él confía más cosas a nosotros. ¿Y esto en qué va a repercutir? En una eternidad en donde Dios nos confía más, como dice en la parábola de los talentos. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, ese es el trato. El trato es de que el creyente, siendo creyente, ya salvo, teniendo el Espíritu Santo, bueno, ¿qué le toca de ahí en adelante? De ahí lo que le toca es buscar esa presea, ¿ya? Si quieren verlo más claramente, como ahora entendemos, esa medalla. Dios va a ofrecer medallas, que serían el premio, que sería la recompensa por ganar esa meta, por alcanzar esa meta que Dios quiere que alcancemos. Entonces, yo diría, de hecho, que Dios nos dará recompensa incluso por esforzarnos, porque Dios es tan benevolente y al final nadie llega a ser. Es Dios quien nos hace, es Dios quien nos da, es Dios quien nos bendice. Entonces, en realidad, las coronas que cualquiera va a recibir, quien quiera que sea, cualquiera que va a recibir, en realidad es también para la gloria de Dios y más bien es la gloria de Dios. Lo cierto es que ninguno seríamos salvos sin la intervención divina, definitivamente. Dios pone todo delante de nosotros simplemente para que nos decidamos. Y muchas veces hubo muchos que no se decidieron, que no tomaron su momento, que no dijeron en ese momento, yo creo en Cristo. Aún así, Dios siguió teniendo misericordia, siguió teniendo bondad, dándoles oportunidades y entonces reciben a Cristo. O sea, en realidad la gloria la merece el Señor Jesús. Cualquier gloria de la cual nosotros seamos vestidos es más bien para gloria y honra del Señor. Entonces, pensemos en eso, tengamos ese mismo pensar, esforcémonos por ser mejores. Esto no quiere decir, y por eso es que es bien importante todo el pasaje y todo el contexto. Pablo nos está advirtiendo de que no caigamos en los desvíos de otros, que por querer cambiar o mejorar o alcanzar, bueno, le llaman niveles más altos y todas esas cosas se desvían a falsas doctrinas, como en el caso que está viendo acá Pablo de los judaizantes, los falsos cristianos que estaban judaizando.
Entonces, que no caigamos en eso, como también pasó con los Gálatas. A los Gálatas lo mencioné la semana pasada, pues el tema es muy similar. Y los Gálatas recibieron el Evangelio felices y Pablo da ese testimonio. Ustedes recibieron el Evangelio felices, pero también cuando vinieron falsos hermanos, cuando vinieron falsas doctrinas, ustedes también las recibieron igual. No hubo ninguna diferencia, no hubo ningún juicio y ese fue el problema. El querer seguir recibiendo más, el querer seguir recibiendo más conocimiento sin tener juicio, el querer adquirir más cosas pero sin tener juicio. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? ¿Está bien ante el Señor? ¿O qué? Entonces, por eso es que hay que tener cuidado, hay que seguir creciendo, pero hay que tener cuidado con qué es lo que estamos recibiendo o lo que posiblemente vamos a recibir. Versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es bien importante esto. El versículo nos habla de el ser ejemplos. Pablo ya no solamente se pone de ejemplo, como en algunos pasajes dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, sino que sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Esta era la otra forma de información o la otra gran maestra, el ejemplo, ¿no? Digo porque estaba la doctrina, ciertamente estaba la doctrina, estaban las manifestaciones del Espíritu Santo, que en realidad era para confirmar la palabra. En aquel tiempo me refiero, pero lo que es lo que se tenía, el ejemplo. Y el ejemplo fue muy fuerte, el ejemplo era muy valioso. Y pues obviamente no se tenía Biblia así como nosotros la tenemos ahora. En aquel entonces no se tenían imprentas, por supuesto, y las Biblias que se tenían solamente se podían copiar a mano y nadie tenía al alcance eso. Pero lo que sí se tenía y en lo que se basó mucho el trabajo y el esfuerzo de la iglesia fue en el ejemplo. Actuar como Cristo. El pastor, el maestro, todos tienen que actuar como Cristo y así lo tienen que enseñar. Y el que no era ejemplar, pues obviamente mejor, mire, no enseñe. Esa es la idea. ¿Qué pasa ahora en nuestros tiempos? En nuestros tiempos, bueno, como ya tenemos la Biblia, entonces aparentemente ya no necesitamos el ejemplo. Como ya todos tienen al alcance de la Biblia, entonces ya no necesitan cambiar sus vidas, ya no necesitan mejorar, ya no necesitan ser transformados lastimosamente. Y entonces el ejemplo ya se convierte como en algo accesorio. Pablo nos está exponiendo a lo largo de todo el capítulo claramente que tenemos a Cristo por delante y tenemos que caminar como Él y esforzarnos como Él. No solamente porque hay un premio que lo menciona en el versículo 4, lo acabamos de ver, sino que nos están viendo. El ejemplo es importante y Dios nos ha puesto en la iglesia para dar ejemplo, porque por medio del ejemplo, los otros hermanos que vienen van a ver, van a conocer a Cristo, van a ver a Cristo, o sea, van a ver una imagen, llamémosle lo más tangible posible del Señor. Y digo imagen obviamente no en forma de un ídolo ni ninguna cosa así, sino que una forma viva de quién es Cristo Jesús, porque lo van a ver y lo pueden ver a través de nosotros. En este sentido, este pasaje nos compromete mucho. La idea de la iglesia es que cada creyente se dedique a conocer a Cristo para que se dedique a vivir como Cristo. Es objetivo absoluto y es de esa manera como dará ejemplo a los nuevos creyentes que vendrán y que serán llevados por el Espíritu Santo a la iglesia, para escuchar, pero también para ver, para escuchar la palabra, pero también para ver el ejemplo de los creyentes. Por eso el ejemplo es importantísimo. Más adelante, bueno, los pueden ver ustedes. Creo que ya no vamos a ver esos pasajes propiamente o muy pronto, que serían las cartas pastorales.
Timoteo, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito y también la de Filemón. Las cartas pastorales de Pablo, entonces Pablo básicamente se dedica a hablar de los pastores, de su importancia, de su necesidad, pero por supuesto habla del ejemplo, que no sean así, que no sean así, que no hagan esto, que no hagan aquello. El ejemplo es importantísimo. Pablo se centra en el ejemplo. ¿Por qué? Porque estos hombres, y llamémosle mujeres también, que son las servidoras y también predicadoras, que en ese tiempo también se les llamaba profetisas, pues, y ancianas también se les llamaba, pues son puestas y puestos delante de la congregación para ser ejemplos de la grey. Son el ejemplo o la vista más tangible de quién es Cristo Jesús. ¿Qué pasa cuando la iglesia se desvía? Bueno, en primer lugar hay que ver los ejemplos. No quiero decir que obviamente sea por los ejemplos de la iglesia ya son malos inmediatamente, no, sino que hay que ver. En realidad la iglesia está dando ejemplo. Tal vez está dando muy buena doctrina, ese es el punto. Tal vez está dando muy buena doctrina, pero está dando buen ejemplo. O sea, de hablar del Señor, de testificar del Señor, ¿ya? Nos compromete, estamos comprometidos como iglesia, estamos comprometidos. Y si yo tengo conocimiento, si yo adquirí muchas bendiciones de Dios, que esto es un privilegio, por cierto, no es una obligación, no es una imposición, no es que yo porque era niño, entonces me llevaban a la iglesia obligadamente, no, eso es un privilegio, es una gran bendición. Que de niño fuese llevado por mis padres para poder recibir la palabra, pues es un gran privilegio. Hay muchos no tuvieron ese gran privilegio, pero esa misma bendición me compromete. Yo ya he recibido el conocimiento. Yo no he recibido el conocimiento para quedarme sin hacer nada, sin cumplir con nada, sin ninguna obligación ante el Señor Jesucristo. Más bien, lo que tengo, lo que recibí, lo que me dieron, me compromete más ante el Señor Jesucristo, porque lo que el Señor quiere es que viva ese ejemplo, que testifique, que enseñe, que muestre lo que Él hizo. El Señor Jesucristo, pues, nos da un ejemplo bastante fácil, elemental. ¿Qué es lo que hacía el Señor Jesucristo? Nada más salía el sol, bueno, orar, predicar, enseñar y sanar a los enfermos. Nosotros literalmente no tenemos ese don y ese don es específico para el Señor Jesucristo, de sanar a los enfermos como lo hizo el Señor Jesús. Así que para nosotros es un tanto más sencillo, enseñar, predicar. Eso es lo que tenemos que hacer. Y ese es el ejemplo que tenemos que dar. Y también predicamos con el ejemplo. Eso es muy importante. Y eso es parte de también las enseñanzas de discipulado. Tenemos que predicar con el ejemplo. Muchos creyentes que no predican con el ejemplo hay que preguntarse, ¿estuvieron en enseñanza de discipulado? ¿Se han dedicado a discipularse a ellos mismos? ¿Se discipulan precisamente al estar leyendo la palabra de Dios? ¿Esto debo cambiar? ¿Esto debo dejar de hacerlo? ¿Esto debo hacerlo mejor? Por eso es tan importante como cerramos la semana pasada en el versículo 15. Esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Dios nos va a revelar. Solamente que hay que quitarle el misticismo a todo esto. En la revelación de Dios, yo creo que Dios sí revela a sus hijos conforme nosotros vayamos creciendo espiritualmente. Si yo no obedezco a Dios, obviamente Dios ya no me está revelando nada, porque Dios solamente me está diciendo que obedezca y yo no obedezco. Y lo único que voy a hacer entonces es endurecer mi corazón y ya nada más que Dios me vaya a decir, me pueda decir o algo así, me importa. Además, Dios ya no me va a decir mayor cosa, más bien lo único que me dice es que le obedezca. Muchos se pierden en ese sentido. Otros se pierden en el misticismo. ¿Cuál misticismo? En el misticismo de que Dios me revele por medio de sueños, en el misticismo de que Dios me revele por medio de visiones, que en realidad ya no hay visiones, más bien les gustan los sueños porque son un tanto extraños, ¿no? Entonces, quieren por medio de sueños o no digamos más bien ahora las profecías y diferentes cosas, pero en realidad son misticismos. Ya Dios nos ha revelado por medio de su palabra. Y por eso es que tengo que seguirla leyendo. Todos tenemos que seguirla leyendo. ¿Por qué? Porque me va a seguir revelando por medio de su palabra. Y no tengo que hacer aquel escándalo. Dios me habló. Dios me dijo. No necesito hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios
Le habla hasta a los inconversos. ¿Y con esto qué quiero decir? Dios se acerca a los inconversos por medio de evangelistas, por medio de predicaciones, por medio de la radio, por medio de la televisión, por medio de los problemas. Dios se acerca a los inconversos. ¿Para qué? Para que se conviertan. Y entonces, si Dios se esfuerza y tiene tanta misericordia de tocar los corazones que no le conocen, ¿qué pasa con los creyentes? Se le olvidó Dios? Como ya se convirtieron, ya no tengo nada que decirles a ustedes. Más bien tenemos una relación directa con Dios, pero lo que pasa es que o somos místicos o de una vez ya no somos creyentes. Leemos la Biblia, pero como que no le creemos a la Biblia, como que no es Dios hablándonos directamente, tocando nuestros corazones. Que cambie esto, que sea mejor, ve la sabiduría en esto. Mira lo que le pasó a David, mira lo que le pasó a Salomón. Es eso lo que nos está diciendo Dios. Y Dios lo está diciendo. Literalmente, por eso es que no necesito un sueño que tal vez sucede una vez en la vida o dos veces en la vida. Entonces ahí Dios me habló, pero si Dios por medio de su palabra me está hablando todo el tiempo. Hay quienes tal vez ya no sienten eso. Bueno, tal vez es porque tiene bastante conocimiento y qué bueno, gracias a Dios. Pero ¿qué está haciendo con ese conocimiento? ¿Qué acaso no sabía que el conocimiento que ha recibido es para que lo comparta? Porque si no lo comparte, entonces ahí está estancando su crecimiento y su desarrollo. Necesitamos que Dios nos siga revelando, necesitamos que Dios nos siga mostrando. Lo que pasa es que lo va a hacer por medio de su palabra, lo va a hacer por medio de la iglesia, lo va a hacer por medio de las enseñanzas, por medio de las predicaciones. Por eso es que se necesita todo esto. Esto lo vamos a ver más exactamente en Efesios, porque Pablo lo habla en el capítulo 4. Pero sí, Dios nos sigue tocando el corazón, nos sigue hablando. Lo que pasa es que los creyentes han dejado de ser creyentes. Es una paradoja extraña, ¿no? Por librarse o por querer librarse del misticismo, que está bien, de una vez se han separado del cuidado de Dios y la atención de Dios constante. Y igual, separemos el misticismo. Que yo esté oyendo un estudio bíblico, que yo esté oyendo una predicación, no quiere decir que ese hombre es la voz de Dios. Por eso es que el profetismo es negativo. Ese hombre es la voz de Dios o esa mujer es la voz de Dios, entonces tengo que obedecer en todo lo que me diga. Todo lo que me dice, le tengo que hacer caso. Ese es el profetismo. El profeta es el portavoz de Dios, entonces todo lo que me diga, todo lo que me pida, todo lo que me exija, es Dios quien me lo está exigiendo. Entonces nos hemos separado de eso. ¿Por qué? Porque también es parte del misticismo. Y no solamente parte del misticismo, sino también de parte del engaño y de la mentira y del lucro y de un montón de ladrones y perversos que han existido, precisamente al ponerse en ese pedestal de ser profetas de Dios, portavoces de Dios, y entonces le empiezan a exigir a la gente su dinero, sus posesiones y a ellos mismos también. Entonces nos hemos alejado de eso, el Señor no ha querido eso. El Señor dice, hubo falsos profetas en el pueblo, hablando de Israel, del Israel antiguo, del verdadero Israel. Entre vosotros habrá falsos maestros. El trato ahora es de la palabra, el trato ahora es de la enseñanza. Y Pablo entonces está viendo, y es muy importante, una característica que hace a un maestro verdadero o un falso maestro. Y lo vemos en el versículo 17. Es imitador de Cristo, es imitador de aquellos que buscan a Cristo, que perseveran por Cristo, es imitador. El ejemplo nos certifica la palabra que nos da. El ejemplo es el sello de que la palabra es genuina. Claro, tiene que ir conforme a la doctrina, tiene que ir conforme a la palabra y tiene que tener un genuino, un correcto diseño de interpretación, no alegórico, no fantasioso, ni ninguna de esas cosas. Bien, viene el 18. Y se recuerda entonces Pablo, no más bien se recuerda, sino que viene elaborando, viene estructurando todo el capítulo que ha sido bastante importante. Ahora entran otra vez esta cuestión de los judaizantes, los que llama Pablo los malos obreros. Pero aquí les da un título bastante fuerte, bastante, em,
Terrible, pues obviamente tenemos que entender que su condenación será mucho más espantosa que la condenación de cualquiera. Versículo 18 dice, porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Yo uso esto como un título, enemigos de la cruz de Cristo. ¿De quiénes está Pablo hablando? Recordemos, porque lo vimos en el versículo 2, perdón. Veamos el 2: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Se recuerdan que eran estos judaizantes que querían que los creyentes gentiles se circuncidaran. Por eso les llaman mutiladores del cuerpo. Y es de ellos que viene a hablar ahora el versículo 18. Ya nos había dado varios sobrenombres: los perros, dice versículo 2, los malos obreros y los mutiladores del cuerpo, los carniceros, prácticamente está diciendo ahí. Pero aquí nos da un nombre bastante fuerte y muy importante, en mi opinión. Son enemigos de la cruz de Cristo. Yo comparo a estos con los que dice el Señor: vosotros sois hijos, pero hijos de vuestro padre el diablo. ¿A quién le dice esto el Señor? Se los dice a aquellos que ya hacían rencía contra él. A mí me parece que se da esta separación. Pablo los separa también a estos que son los judaizantes. ¿Y por qué les llama enemigos de la cruz de Cristo? Es lo fuerte, más bien, de este título: enemigos de la cruz de Cristo. Lo que pasa con las personas es que o conocen a Cristo o no conocen a Cristo. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que conocen a Cristo, que conocen la salvación y no quieren entrar? Y además que no quieren entrar, evitan que otros entren. Su esfuerzo, su lucha, lo que tratan es que otros no quieran ir a Cristo. Y por eso me parece tan severo esto, así como el título que les da el Señor Jesucristo: hijos del diablo. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Es decir, no solamente no entran, conocen la verdad, pero no la reciben, sino que se esfuerzan porque otros no la reciben. Entonces estos ya son más bien instrumentos de Satanás. Los enemigos de la cruz de Cristo entonces conocen la cruz de Cristo, saben que es la salvación, saben que es el Hijo de Dios, pero no solamente lo rechazan deliberadamente, sino que evitan y se esfuerzan para que otros no lleguen a Cristo Jesús. Y de esos vemos muchos, la verdad. De esos vemos muchos. Básicamente es el espíritu del anticristo. Ahí vemos bastante de esto. ¿Qué pasa con el espíritu del anticristo? El espíritu del anticristo tiene que ver con suplantar a Cristo y estar en contra de Cristo. Esas partes, esas dos características son muy importantes del espíritu del anticristo. Y obviamente está en contra de Cristo, por eso su mismo título, anticristo, está en contra de Cristo Jesús. Básicamente es lo mismo que dice aquí Pablo: es enemigo de la cruz de Cristo. Solo que en este momento Pablo no va a hablar para nada del espíritu del anticristo, sino que en realidad Pablo lo menciona en sus características. Todos estos que ustedes los ven así, que están en contra de lo que estoy diciendo, en realidad básicamente son enemigos de la cruz de Cristo. Y no son perdidos cualquiera, no son personas que no conocen a Cristo o que todavía no han entendido que es Cristo. Son personas que han entendido que Cristo es la salvación, pero se han alejado y evitan que otros vengan a Cristo. El demonio ha utilizado a muchos de estos, los ha apartado a otras religiones y también los ha utilizado para formar otras religiones. Tomen en cuenta que, bueno, la religión de los testigos de Jehová básicamente deriva de la denominación adventista. José Smith, el creador, el formador perdón, de el mormonismo, si no estoy mal, sus padres eran predicadores de José Smith. Entonces, de ellos mismos, y básicamente es la misma característica, perdón, que utiliza el apóstol Juan, porque el apóstol Juan menciona que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, para que se sepa, para que se entienda que no todos los que están con nosotros
son de nosotros, dice el apóstol Juan. Bien importante todo eso. Y el apóstol Juan sí habla mucho sobre el anticristo. Y esto es porque el apóstol Juan estaba viendo esto precisamente en el emperador y en todas esas persecuciones que ya tenían los romanos. Es lo mismo, son enemigos de la cruz de Cristo, son hijos de Satanás. Lo que pasa es que toman diferentes nombres, diferentes religiones, diferentes motivos, diferentes razones, pero vemos las características igual. Está en contra de Cristo, sí, ciertamente está en contra de Cristo, pero además también, así como el anticristo o el espíritu del anticristo, se pone en el lugar de Cristo. Cuando se pone en el lugar de Cristo, cualquier cosa que se ponga en el lugar de Cristo, ya eso es del anticristo o tiene el espíritu del anticristo. Las condenaciones serán muchísimo más espantosas. Solamente vean la descripción de la condenación en Apocalipsis sobre la bestia, sea cual sea la creencia de cada quien, pero sobre la bestia o sobre el anticristo, ¿no? Y qué va a pasar con respecto al anticristo. Pero por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, o sea, a Pablo le dolía. Pablo le dolía todo esto. Pablo no estaba, sí le enfurecía, sí se molestaba, sí se irritaba. Vean nada más la irritación que tenía Pablo con respecto a los Gálatas, cómo les escribe esa carta y cómo les insulta algunas cuantas veces a los Gálatas. Pero son insultos, llamémosle santos, ¿no? Son insultos de un padre enojado, de un padre molesto, que está llamándoles a la conciencia, por supuesto, que le enojaban estas personas y nada más lo vemos en el versículo 2. ¿Cómo los llama? Perros, malos obreros y demás. Pero al mismo tiempo a Pablo le dolía el evangelio. A Pablo le molestaba el evangelio. Por eso, no sé si tiene que ver, Pablo nos escribió, si no estoy mal, es en el primer capítulo, como él dice, algunos piensan que me molestan porque ellos estén predicando a Cristo. Ellos están predicando a Cristo, pero lo predican de mala manera, de mala gana, de mala forma, porque piensan que van a enojarme a mí. Y Pablo dice, pero eso es lo que ellos piensan, que me están enojando. No, no me están enojando. Yo estoy feliz porque Cristo se ha predicado. Y esto aclara, esto que estamos viendo en el capítulo 3 que Pablo no está diciendo, está contento con lo que ellos están haciendo porque tienen buena doctrina, aunque piensen mal y estén pensando mal de él. No, no es esa la idea, sino que Pablo estaba contento que el nombre de Cristo sea predicado y sea pregonado. Pero por supuesto que él espera que la verdadera doctrina, la doctrina que él ha recibido del Señor y los apóstoles recibieron del Señor precisamente, sea la que llegue a todas las personas. Entonces, para que se dé un conocimiento perfecto, un conocimiento más amplio. Digamos, con una persona religiosa, no se trata de rechazar todo lo que ellos han recibido. No digo que sea bueno lo que han recibido, lo han recibido de buena manera, sino que han recibido el conocimiento de Jesús, saben quién es Jesús. Entonces no nos acercamos a una persona religiosa diciéndole, ¿sabe quién es Jesús? Ya sabe quién es Jesús. Ah, bueno, entonces ya tenemos buena parte del camino avanzado. Ah, ahora le voy a explicar quién es verdaderamente Jesús. Eso es lo que estamos haciendo con las personas religiosas. Ellos conocen quién es Jesús humanamente, muchos de sus hechos, muchas cosas por culpa de la tradición, obviamente están tergiversadas. Entonces ahí es donde entramos nosotros como creyentes, mire, pero es que verdaderamente Jesús es este. Y es así. Entonces es básicamente esa la idea que nos da Pablo en el primer capítulo. Están enseñándoles a Jesús, o sea, están hablando de Jesús para que la gente lo conozca. Esto nos dará tiempo a nosotros después y nos ahorrará tiempo para, mire, verdaderamente Jesús es este. Es de esta manera, con respecto a las personas. Pero Pablo nunca está gozoso con respecto al trabajo de los falsos obreros. Pablo sabe que están buscando la condenación de las personas y lastimosamente muchas personas se condenan a causa de esos malos obreros, de esos falsos obreros. Por eso Pablo está llorando, llorando por eso. Es algo que le lastima, es algo que está en la tierra. El Señor Jesús nos advierte y va a hacer algo que nos lastime. Parte de nuestra lucha, parte de nuestras dificultades es que vemos a muchos creyentes desviándose por falsas doctrinas,
por falsos maestros, por falsas maestras, por manifestaciones y misticismo raro, como lo acabo de mencionar. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Tratar de enseñarles si quieren aprender. Si no quieren aprender, ya en realidad cumplimos con nuestra misión y con nuestra tarea, ¿no? Ahí están los enemigos de la cruz de Cristo. Me parece un título muy interesante, muy importante, porque no son cualquier otro inconverso, no son un inconverso más, al menos yo no lo veo de esa manera. Es decir, todos son enemigos de la cruz de Cristo, los que no conocen a Cristo, no necesariamente. Yo creo que son aquellos que conocen quién es Jesús, saben que es el Hijo de Dios, saben que es la salvación, pero ellos rechazan la salvación y no solo la rechazan, sino que se esfuerzan porque otros también la rechacen. Es decir, ya son instrumentos de Satanás para que otras personas literalmente se condenen. Y de esos hay bastantes, de esos hay muchos. Pablo nos dice entonces cuál será la situación de estas personas. Versículo 19. El fin de los cuales, o sea, está hablando de estos que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. El fin de los cuales será perdición. Si pensamos en los tiempos de Pablo, si pensamos en los tiempos de Juan, vemos al emperador, ¿no? El gran hombre, el que está lleno de poder, lleno de autoridad, pero ¿cuál será su fin? La perdición. A los religiosos, a estos que se esfuerzan. Pablo estaba encarcelado en ese momento. Solamente contaba con el grupo que estaban predicando, Timoteo, Tito y demás. Estaban predicando a las diferentes comunidades y a las diferentes iglesias y él no sabía cómo lo estaban haciendo. Pero estos hombres se organizaron tanto que seguían cada lugar y cada misión que tenía Pablo y ellos iban a meter el judaísmo, iban a meter sus falsedades. ¿De dónde sacaban dinero estas personas? ¿De dónde tenían los recursos para poder seguir los pasos de Pablo? Era muy extraño, pero lo tenían. Satanás siempre provee a sus instrumentos, le provee todo lo necesario, todo lo que ellos necesitan. Y así vemos a muchos de estos religiosos, religiones con poder, con autoridad, con señoría, con respeto, con honor, con fama, con importancia. Pero ¿cuál es el fin de los tales? Dice Pablo, versículo 19, perdición. Al final ya sabemos que se van a perder. Al final ellos mismos lo saben, pero prefieren la ganancia de ahora, prefieren la riqueza de ahora, prefieren la fama y la importancia de ahora antes que el honrar y el glorificar a Dios. Cuando a los apóstoles les mandaron, ya no prediquen más de Cristo Jesús, bueno, ¿a quién vamos a obedecer? Dicen ellos. Y les hacen esa pregunta, les hace a ellos esa pregunta retórica, les hace a los juzgadores, ¿no? Supuestos juzgadores, les hace esta pregunta. ¿Y a quién vamos a obedecer? ¿A ustedes o vamos a obedecer a Dios? Pues ciertamente vamos a obedecer a Dios sin importar qué nos hagan, sin importar qué nos digan, sin importar qué nos quiten. Vamos a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque a quien queremos agradar es a Él, a quien queremos honrar es a Él. Y ahí es donde vienen las grandes diferencias. La convicción. La convicción nos lleva al ejemplo, nos lleva a ser ejemplares. La seguridad de que estamos agradando a Dios nos lleva a ser ejemplares, a tener una vida ejemplar para poder ser paradigmas, para poder ser estas señales, estas vislumbres de Cristo, para que el pueblo de Cristo, o sea, para que la iglesia del Señor siga ese mismo camino. Y se tendrán enemigos, pero estos enemigos al final, por mucha potencia, importancia, valor, dominio que ellos tengan, al final llegarán a la perdición. Solamente conocerán la perdición. Eso es lo que les espera. Debido a su ganancia, debido a su codicia, lo único que les espera es su perdición. Por lo tanto, no hace falta, yo lo veo así, esa es la conclusión lógica que yo tomo. No sé ustedes cuál será su conclusión lógica. No importa qué nos hagan, no importa qué tanto nos insulten, no importa qué tanto nos maldigan, no importa qué tanto alcancen, ellos de todas maneras recibirán perdición. Por lo tanto, por lo tanto, no hace falta que nos desmotivemos o que nos desmotiven, más bien solamente hay que tenerles lástima, pena.
lamento, como lo hacía Pablo acá llorando. No merecen otra cosa más de nosotros. No merecen que nosotros nos sintamos mal. No merecen nuestro enojo, no merecen nuestro odio, no merecen nuestro rechazo, no merecen que sin importar qué hagan ellos contra nosotros, que nosotros pongamos nuestro corazón y nuestra vida en lo que ellos nos hagan. Su final solamente es la perdición. Creo que eso nos libera a nosotros de rencillas, nos libera de rencores, nos libera de malestares. Es como Jesús. Jesús, ¿creen ustedes que odió a los romanos que lo clavaron en esa cruz? ¿Creen que él odió a los romanos que lo flagelaron? No digo que le gustara el flagelo, no digo que fuera feliz con el flagelo, pero no los odiaba. ¿Y por qué? ¿Cómo Jesús llegó a esa libertad de tener ahí a la gente que lo estaban literalmente matando, pero él no sentir odio? Pienso que es parte de esto, es conocer lo que viene. Y al saber lo que viene es que estas personas pueden tener mucha fuerza ahora, mucha salud, mucha capacidad en este momento, y tanta capacidad y tanta libertad como incluso para quitarme la vida, pero yo sé cuál es su fin. Yo sé cuál es su fin. ¿Cuál es su fin? La perdición, a no ser que se arrepienta, a no ser que cambie. Creo que eso es la fuerza de los mártires, creo que esa es la fuerza de carácter que tenían estos grandes hombres y mujeres de Dios, que al final entregaron su vida completamente en la ofrenda máxima. Sufrieron el martirio y a muchas veces a los que les quitaban la vida, ahí mismo les decían, te perdono. ¿Sabían por qué? ¿Sabían cuál era el propósito? Por eso las palabras de Jesús resuenan y sobre todo en esos momentos, cuando dice el Señor a Pilato, tú no tienes autoridad, sino solamente la que se te ha sido dada. Tú tienes autoridad sobre mí, pero porque mi Padre te la ha dado y ya. Esa es la única razón. Lo que me está sucediendo ahora es porque es voluntad de Dios y nada más. Y todo esto también era parte de la convicción de todos de estos grandes siervos de Dios. Si va a suceder que me van a quitar la cabeza, que me van a crucificar, que me van a quemar, esto es la voluntad de Dios. Él ha dado esa autoridad. Y no tengo por qué rechazar a todas estas personas, más bien, lo único que me dan es pena. Espero que se arrepientan, espero que cambien. Tomen en cuenta que Pablo en algún momento fue enemigo de la cruz de Cristo. Fue uno de esos enemigos de la cruz de Cristo. Porque tuvo que escuchar a Jesús en algún momento, tuvo que oír todos los milagros que él hacía, pero que, al igual que todos los otros fariseos, lo rechazaron completamente. Él dijo que era por su religión, así como los demás fariseos. Los demás fariseos lo hacían porque no querían perder su poder, su estima, su importancia, su valor. Eso es codicia. Eran codiciosos, eran egoístas. Por eso no quisieron recibir a Cristo. Pablo, bien puede decirse que sí, lo hizo por su propia religión. Él de verdad pensaba que amaba a Dios y que todo lo que hacía, su celo y todo lo demás, la persecución de la iglesia, era por amor a Dios. Aún así mismo, él dice, lo hice, yo hice todo esto por ignorancia, sin darme cuenta que en realidad a quien rechazaba era a Dios. Era un enemigo. Pero Dios tuvo misericordia de él y por eso es que él lo entiende y por eso él sigue teniendo bondad y sigue teniendo piedad. Tomen en cuenta, muchas veces por eso es que el Señor nos perdona tantos pecados, para que seamos misericordiosos también nosotros con otros. Así como yo era enemigo de Dios, Dios puede tocar los corazones de estos otros enemigos de Dios. Cambien, arrepiéntanse. Dejen que Él los transforme. ¿Por qué? Porque si no, su fin es la perdición. Son convicciones bien profundas. Y Dios nos permite estas convicciones, estas seguridades. No conocemos el infierno, pero sabemos lo terrible que será para estas personas que estén ahí. Y por eso nos duele, nos lamentamos, tenemos pena. Cuyo Dios es el vientre, o sea, su propia satisfacción. Esa es la característica de estos enemigos de la cruz de Cristo. Vean bien importante a quién está sirviendo esas personas, a quién están honrando esas personas que dicen que hablan en nombre de Dios. ¿Será que a su propio vientre? ¿Será que es por eso que piden dinero?
¿Será que es por eso que inventan iluminaciones, manifestaciones, palabras directas de Dios? ¿Me tienen que reunir tantos miles? ¿Tienen que construirme tal cosa? Su propio Dios es el vientre. Y claro, claro, entonces sigue oyendo a su propio Dios. Ahora tenemos que hacer tal construcción, ahora tenemos que hacer esta otra construcción, porque su Dios es el vientre. Y lo ve esa persona como que fuera palabra de Dios. Pero es su vientre, nada más, su autosatisfacción, su dicha, su glotonería, su insaciable deseo de más y más posesiones. Eso lo vamos a seguir viendo. Bueno, se ve también en las cartas pastorales como el apóstol Pablo se mantiene tranquilo. Y lo vamos a ver también en esta carta al final, en el último capítulo, cómo es la convicción de Pablo al tener tranquilidad con lo que Dios le dé. Una característica muy importante en los siervos de Dios. Y cuya gloria es su vergüenza. Eso es lo que les espera, eso es lo que van a alcanzar, eso es por lo que se están esforzando, solamente por su vergüenza. Esta, tomen en cuenta que es la lucha de, bueno, tal vez no llamémosle la lucha, sino la tentación constante que busca Satanás con respecto a quienes han madurado. La gloria o la vanagloria, más bien sería ahí. Está buscando la gloria perversa, la gloria del yo, la gloria del ego. Esta es la lucha constante de todos los ministros de Dios, de todos quienes sirven, servidores, servidoras, todos. Es la lucha constante lo que les agobia. Satanás les tienta con la vanagloria, el adorarse a sí mismo, su propia satisfacción, perdón, su propio egoísmo, su egolatría. Esas son las características que vemos y Pablo nos está describiendo acá. Pero nosotros es bien importante, estamos buscando, sí, pero la gloria de Dios. Y en la gloria de Dios, mientras Dios sea exaltado, entonces yo voy a recibir, para así decirlo, gloria. Recordemos que vamos a heredar gloria, que vamos a ser revestidos de gloria. Pablo lo menciona en este capítulo al final. Es esa la gloria que estamos buscando. Pero mientras más Cristo sea glorificado en mí, entonces yo voy a ser glorificado. Eso es lo que tenemos que buscar. No buscar la gloria propia, más bien se la entrego a Cristo y Cristo entonces me glorifica en sí mismo. Es un orden bien importante que debe mantenerse. Cuando los ministros empiezan a buscar su propia gloria, lo único que va a encontrar es su propia vergüenza. Es lo único que va a encontrar. Y por supuesto, muy probablemente la perdición. Pablo menciona esto en uno de los pasajes, si no estoy mal, es en Primera de Corintios, en donde Dios va a juzgar el trabajo de todos y va a juzgar si cómo edifiqué y con qué materiales edifiqué. Si lo que yo edifiqué es algo que no viene de la palabra de Dios y no es algo firme, el fuego, dice Pablo, lo va a probar, lo va a manifestar. Y entonces toda la obra se va a quemar. Ahí se prueba y se muestran también a los falsos obreros. El fuego lo va a mostrar. Y entonces no va a quedar nada. Si bien será salvo, dice Pablo, así como por fuego, así como a duras penas, menciona Pablo. Entonces puede ser que se salven los falsos obreros, bueno, yo diría que no. Los ignorantes obreros, tal vez sería más exacto ahí. Los que son ignorantes, los que han aprendido mal, los que no se han dejado entender, enseñar, los que no han querido comprender. Por eso es bien importante la convicción que estuvimos viendo al principio. Esa convicción de seguir adelante, de seguir aprendiendo. No lo sé todo, tengo que aprender, tengo que cambiar, tengo que mejorar, no estar satisfecho. Es bien importante. No solo por nosotros o porque estemos en falsa doctrina, no, sino porque sí hay quienes están en falsa doctrina y tienen entonces la convicción de que yo ya lo sé, entonces no necesito mejorar. Y entonces la falsedad que tienen queda sellada. De ahí nada se los quita, nadie los mueve. Lastimosamente muchos creyentes también son así. Y es precisamente por la actitud, precisamente por la convicción. Yo ya lo sé, lo que yo ya sé, lo que yo ya hago, ya lo entendí hace muchos años y simplemente no va a cambiar. Y hay que tener cuidado con eso. No que sea malo lo que se aprende, más bien la actitud, creo que lo mencionaba la semana pasada, la actitud que nos da el Señor es muy importante. Retén lo que tienes, lo que es bueno, lo que es correcto, reténlo, pero también tienes que cambiar en estas cosas.
Y esa es la actitud que tenemos que tener. Retener lo bueno que tenemos, pero cambiar las cosas que están incorrectas y mejorarlas. Pero para muchos creyentes que tienen falso entender, falsa comprensión, falsa doctrina, eh, deben tener mucho cuidado porque su misma mala convicción simplemente les encierra en su misma ignorancia. ¿Qué es lo que falta? Cuya gloria es la vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Solo piensan en lo terrenal. Una característica muy importante, muy valiosa. Satanás no nos tienta por algo afuera de la tierra. ¿Se recuerdan también lo que menciona Pablo? Que las tentaciones, Dios no dejará que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. Si no estoy mal, es Santiago quien menciona que las tentaciones son terrenales. Entonces es bien importante esto porque quienes han caído dependen de las cosas terrenales y solamente están viendo las cosas terrenales. Y nos pasa a nosotros con respecto a las tentaciones. Nosotros no somos tentados con la gloria, el poder o la omnipotencia como fue tentado el Señor Jesucristo, ¿no? El convertir una piedra en pan, pues obviamente eso no es una tentación para nosotros porque nosotros no tenemos ese poder. Pero nuestras tentaciones tienen que ver mucho con lo terrenal. Cuando estamos muy de la mano y muy sometidos y muy dependientes de las cosas terrenales, es entonces cuando caemos y cuando nos desviamos. Parte de, bien se podría decir, es una de las grandes ganancias muy importante de por qué nuestra relación con Dios es espiritual, por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra, por medio de estar en la iglesia. Todo esto es bien importante. ¿Por qué? Porque dejamos de depender de las cosas terrenales. Lo más terrenal que tenemos en eso es un libro, páginas, pero es escrito por los siervos del Señor, inspirado por el Espíritu Santo. Y Dios nos está hablando y depende mucho de la fe de cada quien. Entonces, Dios nos deja todas estas armas que, así como este libro, sí es físico, pero su sentido es espiritual netamente. El sentido de la oración es espiritual porque nos comunicamos con Dios, incluso hasta con los ojos cerrados. No queremos ver nada porque no hay ninguna imagen puesta a nosotros, pero sabemos y tenemos la seguridad que estamos hablando con Dios, al igual al ir a la iglesia. Y el estar en la iglesia estamos conviviendo con los hermanos, viendo ejemplos muy importantes porque ahora Pablo nos revela un detalle valiosísimo. En la iglesia vamos a ver vislumbres de Cristo, o sea, vamos a ver ejemplos de cómo es Cristo. Y es por eso que vamos a la iglesia. Ese es el fin de ir a la iglesia, uno de estos fines, bien importante. Porque entonces vamos a ir conociendo cómo es Cristo, qué características tiene Cristo, ir componiendo conceptos incorrectos que yo pueda tener sobre el mismo Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo en los hermanos. En todos, no, por eso vemos, iniciamos con el versículo 17: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se comportan según el ejemplo que tenéis en nosotros. La idea es ver a Cristo Jesús en estos hermanos que ya han madurado, hermanas que ya han madurado, que ya han tenido esa transformación, siguen esa transformación, siguen esforzándose y siguen luchando. No por imitación, nada más. Es cierto, tenemos que imitar a Cristo, pero es que no solamente estamos imitando a Cristo, estamos imitando a Cristo en nuestro conocimiento, pero el Espíritu Santo en nuestro interior nos está transformando. Por lo tanto, no es una imitación. Tarde o temprano vendrá la transformación. Por eso es que el creyente tiene que esforzarse por cambiar sus hábitos, tiene que esforzarse por cambiar sus costumbres y más exactamente sus malas costumbres. Y no es solamente aguantarse, no es solamente meterse en una cárcel, no es solamente eso. Él en su mente y en su corazón está imitando, pero en su interior el Espíritu Santo lo está transformando. Así que esa imitación dejará de ser una imitación tarde o temprano y entonces el Espíritu Santo ya dará esa transformación. Igual, de modo espiritual, no buscando ni viendo las cosas terrenales,
La idea del cristianismo es que vayamos saliéndonos cada vez más y cada vez más de lo terrenal. De hecho, se dan cuenta, o al menos espero que se den cuenta, que cuando nosotros hacemos los estudios, lo que hacemos es salirnos de las cosas terrenales, dejar de pensar tanto en las cosas de este mundo. No porque en esencia todo lo que está en este mundo es malo, elementalmente, sino porque a nosotros nos sirve salirnos, dejar de ver tanto las cosas de esta vida, dejar de ver tanto las cosas de este mundo, porque eso, uno de los grandes beneficios es que nos mantiene libres de tentación. Satanás entonces nos puede ofrecer diferentes cosas y a nosotros no nos interesa. ¿Por qué? Porque estamos viendo cuán maravilloso es la eternidad, cuán maravilloso es el Señor, cuán importante es agradarlo a Él, no agradarnos a nosotros. Como si yo estoy buscando gloria, honra, dicha, eternidad, majestad, lo primero que tengo que hacer es olvidarme de mí y poner mi vista en las cosas del Señor. Vean a la gran mayoría de cristianos, ¿qué es lo que hacen? No ponen tanto su vista en el Señor y ponen más su vista en sus cosas, en sus deseos. Y es ahí, de eso depende cómo muchos cristianos han crecido, no han crecido, todavía son cristianos carnales y etcétera. Cada quien tiene su propia edad, por así decirlo, su propia edad espiritual y su propio nivel de madurez. Cada quien lo decide. Lo que pasa es de que no lo pueden ocultar, no lo podemos ocultar. Nosotros no tenemos secretos como creyentes. Soy un creyente maduro, soy un creyente inmaduro, soy un creyente que cae. Todo depende, lo dicen mis palabras, lo muestran mis acciones. Y mi ser entero revela si yo me estoy llenando de Cristo o no. No puedo eso si no lo puedo imitar nada más. Puedo imitar el camino de Cristo, pero que Cristo se manifieste en mi vida ya es un agrado del Señor por mi vida. Y eso no quiere decir que yo sea perfecto o alguien sea perfecto. Todavía seguimos luchando. Seguimos esforzándonos y el Señor sigue esforzándose en nuestras vidas, en este tiempo, mientras estemos en esta vida, todavía luchando, quitando, puliendo, limando, transformando nuestra alma. Muchas veces con dolor, muchas veces con mucho esfuerzo. Por eso es que estos también eran maestros para Pablo, estos eran enemigos de la cruz de Cristo y luchaba contra ellos, pero ellos también estaban inconscientemente siendo instrumentos de Dios para pulir a Pablo, ese carácter de Pablo, de tolerarlos. Pablo tenía ahora que tolerar y esforzarse, incluso llorar y orar por aquellos que él fue una vez. Es interesante, ¿no? Estas posturas en las cuales nos somete el Señor y es como que nos da a estos maestros. Son maestros inconscientes, son maestros no deliberados, pero que de una u otra forma lo negativo se puede convertir positivo en nuestras vidas para mostrar más y más que nos parecemos al Señor Jesucristo. Estos falsos maestros todavía existen ahora, todavía están. Su fin será una calamidad espantosa. ¿Pero por qué el Señor no los quita? Porque sigue puliendo a sus hijos, a sus verdaderos hijos. Sigue transformando por medio de esto que es extraño, que es malo, en esencia son falsos ministros, están luchando contra Cristo, pero ellos hacen que los verdaderos creyentes se den cuenta, no, esto es incorrecto, no, esto es falsa doctrina. Dios está filtrando. ¿Quién de verdad le quiere, le cree? ¿Quién de verdad le ama? Tomen en cuenta que Pablo dice que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Es muy extraño porque Pablo sufrió persecución desde que se convirtió. Desde que se convirtió lo quisieron matar. Pero Pablo dice que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Ahora, ¿por qué vendrán tiempos peligrosos? Por el problema es la doctrina. El problema es la enseñanza. Van a falsear la enseñanza. Van a hacerla diferente y a muchos van a engañar. Lo que pasa es que el flagelo no engaña a nadie. El flagelo es solo una exposición de dolor y el punto es si usted elige no sufrir y perder la fe
o sufrir y mantener su fe. Está bastante claro, está bastante fácil. Pero las falsas doctrinas nos seducen, nos atraen. Son bonitas, claro, son bonitas. Venga a Cristo y Cristo le va a hacer multimillonario. Falsa doctrina. Yo soy como Dios, soy un hijo de Dios, entonces yo soy como Dios y yo puedo decir a las cosas que existan, porque Dios así hace las cosas. Dios llama a las cosas y hace que existen. Entonces yo también puedo hacer. Se ve bonito. Lo que pasa es que es falso. Yo tengo poder para romper maldiciones, falso. Ese poder ya es de Cristo nada más y Él es quien rompe y ya rompió todas las maldiciones. Pero todo es este cúmulo de falsedades, todo este cúmulo de mentiras que sí están haciendo a muchos caer en engaño, pero al mismo tiempo están haciendo que los verdaderos creyentes, si son verdaderos creyentes, se vayan puliendo, afinando. Se dan cuenta, esto es falsa doctrina, se dan cuenta, esto es mentira, se dan cuenta, esto es engaño, se dan cuenta, esto es el anticristo. Y así, el Señor siempre está haciendo su obra. Pero qué calamidad para estas personas, ¿no? Pero tomen en cuenta las características. Con las características es fácil entender y conocer estos falsos obreros, estos falsos ministros que siguieron dándose. En los tiempos de Pablo fueron los judaizantes, en los tiempos más adelante, sí es cierto, fue el mismo tiempo que el apóstol Juan, pero el apóstol Juan vivió más tiempo, recuerden, si no estoy mal, él casi que vio el cambio de siglo. Entonces, ahí, antes que terminara el siglo, Juan ya logró ver a otros enemigos, que eran los gnósticos. Y su evangelio y su carta, la primera carta de Juan, tiene que ver hacia los gnósticos, en contra de los gnósticos. Y así siguieron dándose falsedades y falsedades y falsedades. El Señor Jesús menciona a los nicolaitas, que es otra falsa doctrina, que está en Apocalipsis, en una de las iglesias, de las siete iglesias, y así. Siguiendo todo la misma profecía del Señor Jesucristo, la que he mencionado, y hubo falsos profetas en el pueblo, por supuesto que entre ustedes habrá, solo que ahora falsos maestros. Tenemos que tener cuidado con esto, no es cuestión de celos, no es cuestión de irritación, más bien lo que hacen es dar lástima. No atrae el dinero porque el dinero son fascinaciones de esta vida que en realidad no nos libra. Quien nos libra es el Señor de los males. Y es de Él de quien debemos depender. Pablo lo va a exponer más adelante en su último capítulo de esta carta tan importante, pero qué valioso conocimiento. Así que queda en el corazón de cada quien.